Patrimonio es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Coronel, conocida como una comuna minera, fue fundamental en la industria del carbón de nuestro país. Su nacimiento como ciudad va de la mano con la explotación de los yacimientos del sector Puchoco, donde además surgieron personajes relevantes para su historia, como Jorge Rojas Miranda y Federico Schwager. La extracción de este mineral implicó además la instalación de grandes carboníferas que hoy son consideradas Monumento Histórico de Chile. En el siguiente capítulo de Patrimonio Historia Viviente veremos la historia de Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles aquí en Patrimonio Historia Viviente, ya en la tercera temporada, acá en Canal 9 Bio Bio Televisión. Las semanas anteriores les estuvimos contando y mostrando lo que sucede en la comuna de Penco respecto de su historia. Nos trasladamos ahora hasta otro punto, hasta otra comuna de la región del Biobío, también muy importante en su historia, en su patrimonio y también desde lo social. Estamos aquí en la comuna de Coronel y específicamente en este lugar, en la Caleta o el sector de Maule. Y junto a Pablo Araneda vamos a conocer parte de su historia. ¿Fue fundada o no la comuna de Coronel? Bueno, todo eso y mucho más se lo presentamos a continuación. Coronel es una ciudad sin fundación oficial como tal, o sea, a diferencia de las grandes ciudades como Concepción, por ejemplo. Los primeros asentamientos concretos de Coronel van a surgir en la periferia del actual casco urbano, en sectores como Buen Retiro, Maule, Puchoco y en la caleta Los Rojas. Es justamente en esta última caleta, una de las caletas más grandes del país, donde Jorge Rojas Miranda llega desde Liriquén, lugar en donde administraba una fundición, para establecerse ya definitivamente al sur del Biobío buscando carbón. Allí le arrienda a una familia de apellido Mora, familia que había comprado estas tierras a familias mapuches como Regumilla y Millabú. Le arrienda el terreno que hoy corresponde a la caleta Los Rojas para instalar lo que oficialmente nosotros podemos denominar como el primer campamento minero. De este contrato de arriendo, de hecho, efectuado el 30 de agosto de 1849, será la fecha que se va a considerar 140 años más tarde, por decreto municipal, como la fecha de fundación de Coronel. En Puchoco Rojas, lo que hoy día es la caleta, como te decía, del mismo nombre, Jorge Rojas va a abrir una gran cantidad de piques y chiflones e instalará, en medio de esta faena, una obra arquitectónica tremenda para la época, conocida como el Palacio de Cristal o simplemente como el Castillo Rojas Pradel. Una construcción absolutamente monumental, prueba también de las riquezas que comenzaba a generar el carbón para Rojas y otros tantos apellidos. A la par de Rojas, van a haber también diversos personajes que van a explorar el territorio coronelino buscando carbón para crear nuevas compañías. A diferencia de Lota, como bien decías tú, también muy vinculada al carbón, a diferencia de Lota, una sola compañía, ¿no es cierto?, concentraba el negocio del carbón, la familia Cousiño. Claro. En Coronel, por el contrario, van a pasar diversos apellidos: Macay, Urmeneta, Cotapos, aunque van a ser tres, además de Rojas, los que van a destacar. Cousiño, en el sector de Buen Retiro, en la ribera norte de lo que hoy día es el humedal de Boca Maule, va a instalar un recinto minero que posteriormente dará lugar a la creación de la compañía explotadora de Lota y Coronel en 1869. Los otros dos grandes apellidos, Schwager y Délano, van a fundar una compañía en 1859, la Compañía Minera de Puchoco. Schwager va a quedar administrando el establecimiento de Maule y los Délano van a quedar administrando el establecimiento de Puchoco Délano, Puchoquito o también Punta Puchoco, como le conocían en esos años. Esta compañía se va a separar 10 años después y en Puchoco Délano va a florecer un gran sector industrial con fábricas de ladrillo, hornos, cristalería e incluso también vidrio. Schwager hará lo mismo por su parte, instalando un recinto de fundición para el cobre traído desde el norte. Con el florecimiento de esta creciente industria minera y de estos grandes inversionistas que te mencionaba, van a ser también la necesidad de contar obviamente con servicios administrativos, públicos, comerciales. Y es con estas necesidades que va a comenzarse a dar forma al centro al casco urbano de Coronel. En 1854 se trazan sus principales calles. En 1865 Coronel pasa a ser cabecera del departamento de Lautaro en ese entonces.
y 10 años más tarde, en 1875, ya se le concede el título definitivo de ciudad. Fue así como se fue conformando un poblado bastante improvisado, pero pintoresco para el periodo, que dio lugar a una clase media ascendente vinculada ahí al comercio y a los servicios públicos. Algunas de las obras arquitectónicas de este periodo son parte pero neurálgica del patrimonio local, que incluso hasta nuestros días permanece. La Plaza 21 de Mayo, por ejemplo, con su torre de 35 metros, con su reloj de 4 caras donados por Federico Schwager en 1881, era una especie de paseo justamente para la gente más acomodada del casco urbano. El terremoto del 2010 le causó ahí algunos daños, pero pudo ser recuperada, aunque tristemente perdió parte de la fisionomía antigua de su espacio. Peor suerte corrió la estación de trenes, sino una de las obras más simbólicas del florecimiento de la historia de nuestra ciudad. Construida en 1887, esta estación fue parte del ferrocarril de Concepción a Curanilahue de la compañía Arauco. Era una bellísima casona, de las pocas de 2 pisos en ese periodo, y que se mantuvo en pie hasta inicios del año 2000, cuando ya estaba bastante maltrecha, sin su segundo piso, y fue desmantelada tristemente por completo. Con la extracción del carbón desde el sector Puchoco llegaron inversionistas, inclusive extranjeros, a participar de las empresas, actividad industrial que fue de la mano con la construcción de las primeras viviendas, centros de abastecimiento y otras áreas económicas. Es claro que detrás de este gran proceso de industrialización del carbón fueron los obreros y sus familias el motor de esta gran industria y de su riqueza. Lamentablemente, estas riquezas nunca se vieron reflejadas en sus vidas. La pobreza fue la condición fundamental de su población, y la vida en los campamentos mineros como Buen Retiro, Maule, Puchoco eran difícil y, por no decir, casi inhumana en algunos casos. Te hablo de turnos de hasta 16 horas e incluso a veces de días completos bajo la tierra. El hacinamiento en las viviendas, el hambre, los míseros sueldos, el forzado incluso trabajo infantil para posibilitar el mantenimiento de familias numerosas fueron cuestiones que despertaron a principios del siglo XX, por ahí por 1900, 1902, despertaron con el estallido de la cuestión social. La cuestión social es lo que se habla generalmente en la historiografía como esta comunión de problemas sociales, principalmente de los sectores más empobrecidos. Esta cuestión social va a dar origen a los primeros pasos del movimiento obrero, con la creación de organizaciones concretas ya para la lucha de los obreros. Una de estas, si no la más importante, que se funda entre 1903 y 1904, que es la Mancomunal de Trabajadores de Lota y Coronel, cuyos dirigentes, ojo, para marcar también una diferencia con lo que se cree comúnmente que el movimiento obrero ha estado más vinculado a Lota. Por el contrario, los primeros dirigentes de esta primera fase del movimiento obrero van a vivir en Coronel, y en esta ciudad van a crear, por ejemplo, la primera imprenta obrera, van a crear los primeros periódicos obreros y van a crear instituciones sociales como el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad, que hasta el día de hoy se mantiene después de una centenaria historia. No va a ser sino hasta 1920 cuando los obreros triunfen definitivamente en parte de sus demandas más importantes, ya de la mano de organizaciones más radicales a nivel nacional como la Federación Obrera de Chile, la FOCH, encabezada en el país por Luis Emilio Recabarren. Tras una huelga de 85 días, los obreros de Coronel y de toda la cuenca del carbón van a lograr, por ejemplo, abolir el pago en fichas y vales, estas fichas y vales que solo eran canjeables en las pulperías que tenían las compañías, y también, si no el hito más importante, el reconocimiento por primera vez de la jornada laboral de 8 horas, uno de los hitos más importantes de toda la clase obrera chilena en su historia, y por qué no también de Latinoamérica en general, logro que se consigue justamente en Coronel y en las otras ciudades del carbón, después de esta gran huelga de 1920. La cuestión social, eso sí, va a persistir siempre en la zona, y verá otros conflictos como en 1947 con la ley maldita del presidente Videla, y la mítica huelga larga de 1960, caracterizada por una marcha de más de 35.000 personas de Lota y Coronel. Ahí hay una postal magnífica cuando esta marcha va cruzando el antiguo puente sobre el Biobío hacia Concepción para manifestarse por mejoras en salario y otras reivindicaciones. Ya las últimas expresiones de este movimiento obrero se van a vivir aquí en Coronel, especialmente
con el tema del cierre del mineral en 1994. Los mineros se toman la mina en esa ocasión después del grave accidente que le costó la mina la vida a 22 mineros. Se toman la mina por 11 días, digamos, hasta que salen estos primeros acuerdos de la reconversión laboral, que, como bien te decía, terminó siendo muy funesta para, digamos, la sociedad coronelina en su conjunto, y hasta el día de hoy muestra consecuencias, digamos, paupérrimas para el crecimiento de nuestra población. Con la extracción del carbón desde el sector Puchoco llegaron inversionistas, inclusive extranjeros, a participar de las empresas, actividad industrial que fue de la mano con la construcción de las primeras viviendas, centros de abastecimiento y otras áreas económicas. Dentro de las anécdotas, el escritor Baldomero Lillo, si bien vivió durante toda su infancia en Lota, tras la muerte de su padre se radicó en Coronel. Además, entre 1971 y 1973 existió la Universidad del Carbón en el marco de la reforma universitaria de 1968. Baldomero siempre ha estado familiarizado a Lota, ¿eh? Él nace en Lota, es una cuestión que no se puede debatir por nada, hay documentos que lo atestiguan, pero también es cierto de que Baldomero trabaja varios años aquí en Coronel, y especialmente en el establecimiento de Buen Retiro, que pertenecía a la compañía Lota. En este establecimiento Baldomero va a desempeñar justamente el trabajo del pulpero. Él va a estar a cargo del mesón ahí, atendiendo, canjeando estas fichas, entregándole los enseres, los alimentos a los mineros, y es ahí, digamos, donde Baldomero va a quizás a visualizar de mejor forma la cruda realidad que vivían los mineros. Y es muy probable que en esta ciudad, en su trabajo en Buen Retiro, es donde él haya inspirado parte de su obra. Muchos a lo mejor también creerán que la obra de Baldomero es más bien literaria, más bien ficticia, que tiene mucho de imaginación, digamos, pero lo cierto es que Baldomero era un tipo muy observador de la realidad. Baldomero, ante todo, no es solamente literatura, sino que también se le puede enmarcar en un periodo histórico en particular, y la ciudad de Coronel ahí tiene mucho que contar. El tema de la Universidad del Carbón es, si no, uno de los proyectos educacionales más simbólicos, no solamente para Coronel, sino que también para Lota y para todas las otras ciudades de la cuenca del Carbón. Te puedo contar que, mira, con la llegada de Salvador Allende al poder, la zona del Carbón va a vivir un proceso histórico incomparable. Las fuerzas políticas de izquierda van a vivir su máximo apogeo, y la nacionalización del carbón va a ser uno de los hitos más importantes de este gobierno. La reforma universitaria, que se estaba dando ya en las universidades en esos años, y la apertura de las casas de estudio a los sectores populares, impulsada por las comunidades universitarias, también va a llegar a nuestra zona. En 1971, la Universidad de Concepción firma un convenio con la Universidad Técnica del Estado, la compañía Lota Schwager nacionalizada, los municipios de Lota y Coronel, con profesores y sindicatos, para la creación de las primeras actividades universitarias en la zona del Carbón, a lo que la gente popularmente llamó en esos años como la Universidad del Carbón. La Universidad del Carbón, como institución, como tal, así no existe, digamos, es el nombre que popularmente le da a la gente a esta actividad universitaria. Pero se trataron, y lo que no es menor, fue una sede de la Universidad Técnica del Estado, de la UT, que estuvo en Lota, y una sede de la Universidad de Concepción, que estuvo aquí, nada más ni nada menos que en Coronel, y que funcionó de forma vespertina en el Liceo de Coronel, y que llegó a tener cerca de 10 carreras vinculadas a las áreas productivas de la zona y también a las necesidades sociales de su población. Fue tanto, fíjate, el esplendor de esta sede que tuvo la Universidad de Concepción aquí en Coronel, que en 1972 llegó a tener casi 2.000 alumnos matriculados, y la Universidad de Concepción incluso pensó en la creación de una universidad minera autónoma para Lota y Coronel. Incluso más, la Universidad de Concepción pensaba construir esta universidad en lo que eran las ruinas del antiguo hospital de Maule, en un sector conocido en Coronel como la cancha de golf. Lamentablemente estos sueños se vieron interrumpidos por el golpe de Estado en 1973, y las sedes fueron cerradas paulatinamente con los años venideros y con sus últimas generaciones, por ahí por 1976, 1977. Como te decía, este fue uno de los proyectos universitarios más emblemáticos del periodo de la Unidad Popular en nuestro país, si no el más fructífero. Y aquí, junto al mar,
Despedimos este capítulo de Historia Patrimonio Viviente aquí en la comuna de Coronel, donde junto a Pablo Araneda conocimos un poquito más acerca de la historia de Coronel, muy ligada por supuesto a la extracción del carbón y también con todos estos movimientos sociales que hubo desde esta comuna y también que fueron forjando algunos otros movimientos a nivel nacional. También algunos aspectos desconocidos, por ejemplo, de parte de la historia de vida de Baldomero Lillo y también de la Universidad del Carbón. Y en nuestro próximo capítulo vamos a continuar aquí en la comuna de Coronel, pero esta vez ya para enfocarnos más en lo arquitectónico y en lo patrimonial. Como siempre, muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Chao, chao.